¿Cómo están todos? Buenas tardes, Yaito. Pues como pueden ver, este tema pues va de la mano en relación a la clase que vimos la vez anterior en relación al choque séptico. Sin duda alguna, es una clase pues extremadamente larga que pues comprende muchísimos parámetros, específicamente bioquímicos, clínicos, estadísticos, medicina basada en la evidencia y muchísimo. Era prácticamente sencillo. Bueno, vamos con trauma, con pancreatitis, todo eso puede generar un estado de choque por sus mecanismos fisiopatológicos. La pancreatitis, pues el gran consumo, pues la gran consumo de líquidos que condiciona, que se encuentra dentro de los criterios de Ramsay, y en sí mismo, pues la gran respuesta inflamatoria cuando hay amilasemia, hay producción de toda esta respuesta, pues puede condicionar un tipo de choque de manera específica. Choque anafiláctico, estos de los gran importantes en relación a los secuestros de líquidos que genera de manera inicial, y posteriormente otro de los más que a mí me encantan y de los retos más importantes que manejamos es el choque vasopléjico, que es un gran reto que comúnmente nos enfrentamos casi todos los médicos de manera general, pero realmente a procedimientos que conllevan pinzamientos aórticos importantes, llevan a una gran producción de radicales libres, de productos de generación de destrucción celular. Esos son los choques a mí de manera personal los que más me gustan. Lógicamente también lo vemos en los pacientes que entran en tiempo de bomba cuando entran a una cirugía cardíaca y también tienen cierto tiempo de pinzamiento y tiempo de bomba, llevan a este tipo de choque que a mí me gusta demasiado. El cardiogénico también son de los tres puntos principales. Pueden verse, puede dividir mecánico, arritmogénico y cardiomiopático. Realmente la miocarditis es una de ellas específicamente, pero como lo vimos en la clase pasada, un ejemplo principal, la miocardiopatía inducida por sepsis puede condicionar este tipo de choque cardiogénico. Recientemente en otra terapia donde yo trabajo, ingresó una paciente que pues tenía 14 de hemoglobina, se fue básicamente a 6 de hemoglobina y pues presentó una miocardiopatía que se llama miocardiopatía por estrés o miocardiopatía de Takotsubo. Entonces bajó la feria y tuvo obstrucción del tracto de salida, y pues por simplemente esa cuestión, este paciente entró quirófano, tiene un quiste enorme, un quiste a nivel de útero, básicamente le quitaron casi como 20 kilos de tumoración entre la sangre derivada del procedimiento quirúrgico y la sangre extraída de este quiste enorme, pues el paciente tuvo un descenso enorme. Arritmogénico, pues de las cosas más comunes, pues no secundario, taquiarritmias, diarritmias, y casos mecánicas, generalmente, pues recuerden, por ejemplo, un infarto de miocardio, pues puede llevar a la ruptura de los músculos papilares, puede llevar insuficiencia mitral, y esto puede ser un tipo de las variantes en relación al choque cardiogénico. Hipovolémico, pues es muy conocido ya por todos en relación que hemorrágico y hemorrágico. Realmente pues no hay muchas diferencias, unos causados por sangre y pues veces no hemorrágicas con las pérdidas gastrointestinales, y las causas obstructivas pueden ser condicionadas por causas pulmonares o causas mecánicas. Las causas mecánicas, pues lo más común es que tenemos el hemoctórax a tensión, un hemoctórax severos, tenemos la cuestión secundaria por tromboembolia pulmonar, y pues los mixtos. Es muy importante que recuerden que los choques pueden pueden presentarse dos variantes. Puede haber un paciente que puede tener una fase inicial de choque hipovolémico y más choque distributivo. Puede haber pacientes que tienen choque hemorrágico, como estas pacientes que yo les comento que habíamos que iniciar una estrategia de reanimación de manera inicial hacia el choque hemorrágico. Sin embargo, en este momento el paciente imperaba el choque vasopléjico, entonces tuvimos que reanimar de manera urgente con sangre y tuvimos que iniciar terapia dirigidas al choque vasopléjico. Entonces puede haber choques compartidos y es a lo que se van a enfrentar de manera cotidiana en el grupo de pacientes que van a manejar, que se encuentran graves. De consejo general me gustaría yo decirle estas como un consejo de manera personal. Probablemente cuando ustedes van a abordar a un paciente, siempre es ideal y siempre es importante ver todas las comorbilidades que lleva el paciente, si es hipocoso, si es diabético, si tiene daño macrovascular, hipertenso, de cuántos años de evolución, y todas sus comorbilidades, si tiene lupus, si tiene SAP, si tiene Sjögren,
y cosas así por el estilo. A partir de ese momento, a saber qué probabilidades tiene el paciente, realmente en el equipo siempre el de terapia intensiva, todos los médicos de terapia intensiva, de medicina crítica, pero pues también utilizamos estos sistemas orgánicos, pero también de manera general ustedes lo pueden utilizar. El médico que generalmente es ordenado en relación al abordaje del paciente es el que tiene más éxito. No se ocupa saber todos los artículos del mundo, no se ocupa de tener un gran vasto conocimiento. El médico que es bueno es el médico que es ordenado. Y generalmente en terapia intensiva tenemos que ser ordenados. Por ejemplo, en la parte hemodinámica, cuando tenemos un paciente que se encuentra con alteración de las variantes clínicas, de las variantes hemodinámicas, siempre hay que hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de choque tiene este paciente? La siguiente pregunta que utilizaríamos en este parámetro del sistema orgánico, ¿el paciente es hipertenso? Recuerde que el paciente hipertenso requiere metas de tensión arterial media diferentes, no lo mismo aquel paciente que no. Realmente platicábamos que en la clase anterior la curva de Frank-Starling se desvía hacia la derecha y el paciente requiere tensiones arteriales medias arriba de 70 milímetros de mercurio. Esto es condicionado por la alteración vascular que tiene. Otro punto, ¿cuál va a ser el líquido ideal? Y esto lo veremos en otra parte de la clase. ¿Cuál va a ser el líquido ideal para este paciente? Solución Harman, solución salina, plasma-like, utilizar albúmina. ¿Y qué efectos deleterios conlleva? ¿Qué estrategia de reanimación? ¿Cuánto líquido lo voy a utilizar? Y eso también lo veremos en las siguientes clases. Ahora, ¿cuál va a ser la mina ideal que vamos a utilizar en este grupo de pacientes? Si utilizarán itópico, ¿qué vamos a hacer? O utiliza esteroide en relación a que se encuentran con un choque vasopléjico, con un choque séptico que ya se encuentra refractario. Y si se encuentra hipoperfundido, y es aquí pues, básicamente la clase que realmente veremos qué estrategias utilizaremos cuando un paciente se encuentra con choque y se encuentra hipoperfundido. Ahora, si se encontramos en la siguiente parte, en la cuestión respiratoria, si se encuentra desaturado, tenemos que valorar cuál es el mecanismo de hipoxemia que tiene nuestro paciente. ¿Es por difusión? ¿Es por la altura? El paciente se encuentra con un shunt, se encuentra con alteraciones en el BPU. Entonces, saber cuál es el mecanismo de hipoxemia nos llevará a saber cuál es la mejor estrategia de oxigenación. Y recuerden que las métodos de saturación no son iguales en todos los pacientes hipocosos, los pacientes que son asmáticos, los pacientes con SAUR, los pacientes con hipoventilación del obeso, pues requieren oxigenación diferente, requieren oxigenación no es igual, recuerden, secundario al efecto Bohr y el efecto Haldane, que requiere entre el 38 y el 92% de oxigenación para mantener cometas. Realmente los pacientes que son sanos, 93%. Los pacientes que tengan un Zika requieren una oxigenación específica en relación a las metas de saturación. En la cuestión renal, siempre se ve si el paciente tiene una lesión renal aguda y clasificarla en relación si es prerrenal, si es renal o porrenal. Y que es una enfermedad renal crónica con lesión renal aguda. Mandar un sedimento urinario dentro de los biomarcadores de lesión renal aguda. El sedimento urinario pues es una estrategia para ver si ya tiene unos sedimentos granulosos. Biomarcadores casi no tenemos, pero por ejemplo la creatinina es un biomarcador per se, el PUN es un biomarcador per se, el N-GAL y otros el KIN y otros que sean, si es una suma de biomarcadores. Otro punto es si va a requerir tratamiento sustitutivo o diurético. La vez pasada veíamos en relación a bolos de diurético y cuál es el tiempo adecuado para saber si un paciente va a requerir una terapia de sustitución. Entonces el bolo de diurético es una estrategia que actualmente manejamos. Pero si el paciente está extremadamente chocado y nos encontramos en la primera fase de la reanimación, no utilizaremos diurético, pues es llevar a que el paciente pues perdamos su volumen intravascular efectivo. En la parte gastrometabólica, como le quieren llamar muchos, saber si requiere ayuno, saber el tipo de intrusión, saber la dieta, saber las metas de glicemia. En la clase pasada veíamos que cada grupo de pacientes sépticos, pacientes con cardiopatía isquémica, etcétera, requieren ciertas metas de glucosa. Esto es secundario a los artículos de la doctora Vandenberg. Y la presión y la PIA como dato agregado, la presión abdominal nos llevará a ver si hay un aumento de la presión en la cavidad abdominal que nos repercuta en la perfusión renal, en la perfusión intestinal. En la cuestión de hematoinfección, saber si tiene fiebre, saber el tipo de antibiótico que vamos a utilizar, saber el PKPD, cultivar, ver si está sangrando, saber si el paciente se puede anticoagular y saber si tiene contraindicaciones. Lógicamente, la sedación, RAS, saber si hay que intubación de
si va a ser una sedación difícil, si una ventilación difícil y por qué tiene un deterioro. Eso es algo muy general, nomás quiero comentarles eso. Hay más apartados en otros puntos, pero puede ser un ejercicio que pueden ustedes practicar en su vida diaria. Y bueno, regresando ya al tema de choque, es algo muy conocido que el estado de choque lleva a una inadecuada oxigenación a nivel general, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cerebral. Todos los órganos en cualquier estado de choque están siendo afectados. Sin embargo, pues generalmente el cuerpo es tan sabio que realmente va a llevar esta perfusión, esta oxigenación a 3 de los principales y va pues básicamente a evitar que se perfuran órganos que no son vitales. Generalmente el estado de choque es la 35% de las causas de ingreso a cualquier unidades críticos. Generalmente pues siempre buscamos que esté hipotenso, buscamos que esté con hipotensión tisular, cutánea, renal y que tenga hiperalcatemia. Ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más, pero si el estado de choque no se lleva de manera adecuada, si no se atiende de manera específica, todo esto nos llevará a la disfunción multiorgánica. Un choque hemorrágico te puede llevar a disfunción multiorgánica por la coagulopatía, por la arteria maligna. El choque obstructivo, todos los choques llevan a disfunción multiorgánica si no se tratan de manera oportuna. Finalmente, pues buscamos hipotensión. Este es realmente los artículos que utilizábamos cuando estaba el doctor Sainz y pues yo, básicamente médicos residentes. Generalmente se abordaba así el estado de choque, es muy sencillo. Generalmente se había datos de hipoperfusión, se había alteraciones del estado de alerta, se había datos de frialdad, se había algún cambio de coloración a nivel de las extremidades, se había datos de liguria o de anuria y había taquicardia y había hiperlactatemia. Estábamos ante un estado de choque. Y lo que hacíamos era medir, pues básicamente colocábamos un catéter, oxigenábamos y colocábamos un catéter venoso-central para medir la saturación venosa central de oxígeno. Utilizamos la PVC y veamos si estaba baja y alta. Ahí pues básicamente en el cuadro, como ya platicamos, el principal choque que veíamos, el choque séptico, y subsecuentemente son los otros, pero el choque séptico es la principal causa de ingreso. Y ahora, pues cuando buscábamos y cuando ya tenemos este gran problema y que tenemos estados avanzados, realmente nos enfrentamos a este tipo de pacientes. Creo que muchos de los médicos residentes ya se han visto este tipo de alteraciones en relación a la vascularización del paciente. Este es el ejemplo más básico, que cuando un choque no se trata a tiempo, el paciente está altamente hipoperfundido y toda su vascularidad está básicamente afectada. Entonces, esto básicamente es lo que tenemos que evitar. Entonces veíamos estos síntomas, veíamos estaba hipoperfundido con frialdad y posteriormente hacíamos variables hemodinámicas y pensábamos en relación a cómo estaba el corazón y cómo estaban las resistencias vasculares en ese momento. Iremos aunando todo esto en relación a los abordajes ecocardiográficos, en relación a los talleres hemodinámicos, pero pues en el choque distributivo pues vamos a tener básicamente un paciente que tiene vasodilatación en las resistencias vasculares sistémicas y un funcionamiento cardíaco normal, o va a estar básicamente, su función va a ser básicamente aumentada. Un paciente que se encuentra con choque hipovolémico, generalmente, de manera general, las estructuras cardíacas se van a disminuir, a ver poca precardia y poca poscarga, y las resistencias vasculares sistémicas, ante la pérdida, van a buscar incrementarse y van a aumentar. En el choque cardiogénico, básicamente la bomba está afectada, y buscará igual por aumento de las resistencias vasculares sistémicas, pues compensar esta falla. Y en el choque obstructivo básicamente es lo mismo, hay una fuertemente afectación de bomba y pues las resistencias vasculares sistémicas van a estar básicamente incrementadas. Esto es muy importante. Generalmente cuando vemos el estado de choque, lo que buscamos siempre es buscar que esté taquicárdico el paciente, siempre que esté hipotenso, que esté anúltico y que tenga alteración de estado mental. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar esto. No todos los pacientes van a estar taquicárdicos, no todos los pacientes van a estar hipotensos de manera inicial. ¿Por qué? Porque básicamente el cuerpo logra compensar toda la pérdida sanguínea por diferentes mecanismos. Cuando el paciente tiene choque cardiogénico, busca compensar por los mecanismos intrínsecos que tenemos todos. Y la única forma de poder diferenciar es buscando datos de hipoperfusión, pero de hipoperfusión bioquímica, buscar lactato, buscar delta de CO2
y otras variantes que veremos en la siguiente clase. A todo esto, cuando el paciente no tenemos afectación en ninguna de estas variantes clínicas que utilizamos, en estas variantes hemodinámicas que utilizamos de manera inicial, el estado de choque se llama estado de choque compensado. Y esto tiene que llevárselo como parte importante de esta charla. El choque compensado es realmente el paciente se encuentra básicamente con estas variantes estables, pero ya tiene bioquímicamente datos de hipoperfusión, ¿ok? Ahora, identificar la causa es extremadamente importante, monitorizar de manera inmediata. En este artículo igual del 2013, realmente esta neumonía, pues a mí de las principales y es de las que sí, pues básicamente no utilizando, realmente lo utilizaba más como estaba en la época pues, de médico residente y la etapa de médico escrito medicina interna, pero sin embargo saber esta neumonía es muy principal. 1, ventilar, 2, infundir y 3, bomba. Sabiendo esto, sabemos que tenemos que primero ventilar, después utilizar líquidos y posteriormente utilizar ya sea inotrópicos y vasoactivos. Y son las fases que tenemos que utilizar. Recuerden, siempre tratar y después investigar cuando tenemos un paciente que se encuentra en estado de choque. Nunca traten de saber el porqué. Primero compensen al paciente si requiere oxigenación, si se requiere intubar, háganlo. Si se requiere líquidos con la estrategia de reanimación que veremos en la segunda parte de la charla, utilicen los líquidos ideales que requiere el paciente, utilicen la cantidad de líquidos que requiere el paciente, utilicen marcadores para saber si el paciente tiene predictores de respuesta a volumen, si el paciente va a ser respondedor. Vean si el paciente va a requerir algún tipo de vasopresor específicamente para lograr compensar el estado de choque que tiene el paciente. De manera fisiopatológica, pues antes pensábamos que el endotelio era el principal sistema que estaba afectado cuando hay un órgano, cuando hay una lesión, independientemente de lo que sea, por trauma, pancreatitis, cardiopatía isquémica, tromboembolia pulmonar. Pero actualmente obviamente todo esto ha avanzado y la principal capa que se encuentra dañada es el glucocálix. El glucocálix realmente se encuentra en una parte del endotelio y es básicamente un complejo, una red compleja de macromoléculas que está compuesta de protoglucanos y glicoproteínas. Estos protoglucanos y estas glicoproteínas tienen varias funciones. Hay más de 10 funciones específicamente del glucocálix. Una de ellas es mantener la presión oncóstica, mantener la microtrombosis en general, la inhibición de la misma. También permite los mecanismos de adhesión, los mecanismos de irrogación en relación a la respuesta leucocitaria por los mecanismos de las selectinas, la ECAM, la PCAM y la P-selectina. También tiene un componente principal de control de la permeabilidad a nivel intracelular, extracelular, etcétera. Generalmente el glucocálix es lo que nos mantiene actualmente en una homeostasis, en un equilibrio en relación al espacio intra y extravascular. Lógicamente, cuando se pierde todo esto, pues independientemente por cualquier mecanismo de lesión, se pierde toda esa barrera y todos esos 10 mecanismos que realiza el glucocálix se pierden. Hay daño endotelial y el daño endotelial lleva a la lesión del glucocálix y se pierden los efectos de los protoglucanos, de los glicoproteínas y todos esos mecanismos se pierden. Recuerden que los protoglucanos son 5 importantes, uno de ellos es el heparansulfato, que es el principal de todos, y las glicoproteínas, el principal mecanismo de acción es el que les comento en relación a la lesión y la lesión del espectro leucocitario. Y pues el daño específico, pueden ver en la figura específicamente que hay en la figura que el paciente pues tiene pues una microcirculación realmente que está estable, pero cuando los mecanismos de lesión se perpetúan, se pierden nuestras barreras, se pierden nuestros capilares y es secundario todo este daño endotelial. Para entender un poco en relación al estado de choque es importante saber las variables hemodinámicas que hay que tratar. Realmente quiero que se lleven a la idea y una de ellas principalmente es en relación al gasto cardíaco. El gasto cardíaco generalmente va de 4 a 8 litros por minuto y van a haber dos variantes. Generalmente lo principal es que sepan que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y por el volumen latido.
Esto quiero que se lleven de manera primordial en esta imagen. Y saber de estas variables primarias, saber cuáles son las variables hemodinâmicas que se derivan de esto. Aquí especialmente hay que entender que se encuentra el índice cardíaco. Cuando ustedes vean y se pregunten qué es una variable indexada, generalmente la variable indexada solamente es por ejemplo, el gasto cardíaco por metro cuadrado por superficie corporal. Es mejor utilizar las variables indexadas porque el volumen de cada uno de nosotros varía en relación a la superficie corporal. Entonces siempre traten de utilizar las variables hemodinámicas indexadas solamente por este factor importante. Entonces el índice cardíaco, muchos dicen que van de 2 a 4, otros que 2.54, realmente es lo más importante, de 2 a 4. El volumen latido, de 60 a 10 latidos por minuto. Y otro de los puntos principales para esta charla son las resistencias vasculares sistémicas. Realmente, pues, es la resistencia que pone el tono vascular al flujo sanguíneo. Realmente las indexadas, como pueden ver, van en relación a lo que son 1970 a 2390, se pueden la variable en metros cuadrados y así subsecuentemente. Otro de los puntos principales a entender es los parámetros hemodinámicos. Lo más importante es entender los parámetros hemodinámicos, es saber en el aspecto de reanimaciones si están bajos o están incrementados. Lo que nos van a orientar es saber si el paciente va a requerir más volumen, si el paciente va a requerir más tratamiento vasopresor o inotrópico. Y en esta imagen lo más importante que quiero que se lleven son básicamente cuatro principales. Esta que básicamente es la que dice que es el contenido arterial del oxígeno, lo veremos más adelante. Otro principal es la que dice VO2, que es el aporte de oxígeno y su valor, y otro es el consumo de oxígeno. Y la cuarta, que es muy importante para esta charla, es el índice de extracción de oxígeno. El valor, para que se lo aprendan, va del 22 a 30%, y valores menores del 22% nos llevan a que el paciente tiene ya un consumo crítico de oxígeno. El paciente básicamente se encuentra con una lesión endotelial grave. Entonces, para motivos de esta charla, recuerden, contenido arterial del oxígeno, el aporte de oxígeno, el consumo de oxígeno y la extracción, el índice de extracción de oxígeno. ¿Algún otro médico residente que se encuentre, por favor? ¿O cualquier cadete que quiera participar sin problema? Sí, perfecto, doctor Marino. Pues vamos a empezar. Recuerden, no hay problema que se equivoque. Es importante, pues digan, no importa que sea una tontería, no tengan miedo, ¿ok? Tengan confianza de participar en la charla. Esto es lo más importante. La clase básicamente fue hecha para ustedes, así que aprovechenla, disfrútenla. Tenemos un paciente con choque hipovolémico. Recordando que la PVC nos habla en relación al volumen que llega a la aurícula derecha y el volumen que va a llegar a la poscarga específicamente, ¿cómo sería la PVC en relación a un choque hipovolémico? Pues debería estar, disminuida. Perfecto. Muy bien. Ahora, la presión capilar pulmonar, para que nosotros logremos llegar a ella, ocupamos un catéter de Swan-Ganz, ocupamos que llegue hacia un capilar pulmonar. Generalmente los valores van de 6 a 15 y un valor generalmente nos permitirá saber qué tanta poscarga está haciendo el corazón de acuerdo a lo que le está llegando de volumen. En este escenario, sabiendo eso y sabiendo que va a haber un déficit de precarga que no esté llegando a la PVC, ¿cómo estaría la presión capilar de cuña? Que repito, el valor es de 6 a 15. ¿Podría estar en este caso normal o ligeramente disminuida en un principio? Sin duda alguna estaría baja o, de acuerdo a cómo esté avanzando, estaría, pues puede ser normal o sería baja. Muy bien. El índice cardíaco, pues básicamente recuerden que es el gasto cardíaco por el metro de superficie corporal. ¿Cómo sería el índice cardíaco? En un principio igual podría estar normal y después, debido a la disminución de la presión venosa central, puede ir disminuyendo. Perfecto. Realmente lo que van a ver, como entonces lo van a hacer por y las resistencias vasculares sistémicas.
podrían estar aumentadas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mariano. ¿Algún otro médico que se encuentre? Que sea cadete, adelante. Soy Montero. Soy Montero. Adelante, doctor. Choque distributivo, ¿cómo sería la PVC? Nos encontraríamos baja. Perfecto. ¿La presión capilar de pulmonar? También se encontraría baja. ¿Excelente. ¿El índice cardíaco? Aquí yo creo que puede estar normal o alta. Sí, eso es básicamente de lo más característicos del choque distributivo, como comenta usted. O sea, está alta, o sea, el paciente está hiperdinámico y realmente el paciente va a tener saturaciones venosas centrales que pueden estar altas específicamente o va a estar normal. ¿Y las resistencias vasculares sistémicas? Estarían bajas. Sí, realmente lo más característico en este grupo es el único choque que van a ver que tiene resistencias vasculares sistémicas bajas, pero recuerden que sus dos variantes pueden ser distributivo, puede ser séptico o no séptico. Vamos con el que sigue, por favor, ya le desenmascaré. ¿Cómo sería igual usted, doctor Montero, el choque cardiogénico? Alta en la PVC. Perfecto. ¿La presión capilar pulmonar? Aquí tengo dudas, ¿puede estar igual alta o normal? Sí, generalmente esto es cuando nosotros hacemos cualquier método de invasión o cualquier método, ya sea no invasivo, la presión capilar pulmonar y la PVC van a ser todas las cuestiones que vamos a ver. Generalmente recuerden que este grupo de pacientes pueden tener un aumento de sobrecarga de líquidos. Generalmente, dependiendo de la fase, puede estar básicamente normal o incrementada, pero cuando se hace un taller hemodinámico, lo más común es que van a ver tanto la PCP y la PVC van a estar incrementadas. ¿El índice cardíaco? Tanto el índice cardíaco como las resistencias estarían bajas. Realmente el índice cardíaco estaría básicamente bajo, pero las resistencias tienen que estar incrementadas, y eso es lo más característico en relación al choque cardiogénico. Recuerden que el único choque que va a tener resistencias vasculares sistémicas bajas siempre va a ser el choque distributivo, ya sea séptico o no séptico. El choque cardiogénico siempre va a tener resistencias vasculares sistémicas incrementadas. ¿Ok? Sí. Voy a saltarme del ventrículo derecho. Y doctora Perla, ¿podría apoyarnos por favor con el choque obstructivo, por favor? ¿Sí? Adelante, doctora. Pues en el obstructivo la presión venosa central podría estar normal o elevada. Perfecto. ¿La presión capilar pulmonar? También elevada. Perfecto. ¿El índice cardíaco? Normal o alto. Generalmente va a estar siempre va a estar bajo. ¿Y las resistencias vasculares sistémicas? Elevada. Perfecto. De manera general, esta es la forma más fácil de abordar un choque. Saber, estas son las variantes más comunes que vamos a ver. Realmente la PCP es algo que no muy común, pero PVC, índice cardíaco, resistencias vasculares sistémicas, podría ser la forma más básica de abordar un estado de choque. Sin embargo, hay otras variantes que podemos utilizar. Siempre hay que hacernos la pregunta y siempre preguntarnos, ¿el aporte de oxígeno es suficiente para la demanda de oxígeno celular en el paciente que estamos tratando? Siempre hay que hacernos esta pregunta cuando tenemos un paciente con este tipo de patología. Artículos, pues básicamente mexicanos, del doctor Carrillo Esper, pues uno de los pioneros básicamente importantes en relación de pues, el manejo de terapia intensiva en México. En este artículo nos habla específicamente de la saturación venosa central. Hay dos tipos de saturaciones que realmente manejamos: la saturación mixta de oxígeno y la saturación venosa central. Una se da en relación al catéter de Swan-Ganz, un catéter pulmonar. Es la única forma que podemos tener una SCVO2, y una SCVO2 es aquella que obtenemos a través de un catéter central. Realmente recuerden que la saturación venosa central o SCVO2, cualquiera de las dos variantes, es una medición indirecta de la oxigenación tisular. ¿Sí? Realmente una SCVO2 generalmente es más alta cuando se encuentra en vena cava inferior y es más baja en relación a vena cava superior.
Existe una diferencia principal del 6% en relación a una otra, pero básicamente tener una saturación venosa central baja con cualquiera de esas dos variantes nos da básicamente la extracción de oxígeno. Como pueden ver, variantes menores del 25% es un paciente que básicamente su índice de extracción de oxígeno básicamente va a estar bajo, ¿sí? Menor del 22%, y va a llegar a nuestra situación crítica, que es cuando llega a variantes de 3 a 5, donde básicamente el paciente tiene muerte celular. Y cuando se encuentra en relaciones mayores del 70%, podemos decir que se encuentra básicamente normal. Otro de los predictores que realmente utilizamos en terapia intensiva y también los equipos, ya muchos médicos realmente, porque esta información lo manejan anestesiólogos, lo manejan neumólogos, directamente con esta pandemia todos están obligados a entender o a saber estos tipos de predictores de oxigenación. El delta de CO2, que es la diferencia del CO2 que se encuentra venoso menos el arterial, también es otro predictor que nos va a llevar a saber cómo está la oxigenación. Recuerden que el delta de CO2 nos habla de la hipercapnia tisular, y la hipercapnia tisular de manera general básicamente está determinado por el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo está determinado por el gasto cardíaco específicamente. También el delta de CO2 y esta hipercapnia tisular va a estar determinado por la amortiguación que lleva el bicarbonato en relación a los productos de iones de hidrógeno, y también está secundario y también está condicionado por la producción de CO2. Cuando ustedes tienen un delta de CO2 arriba de 6 milímetros de mercurio, y con los que les acabo de comentar, es un paciente que requiere flujo, ya sea líquidos o ya sea bomba. Cuando se encuentra menor de 6 milímetros de mercurio, el paciente se encuentra, podrán correlacionar la SB2 y podrán correlacionar la delta de CO2 y podrán saber que el paciente se encuentra con una adecuada oxigenación tisular. Entonces vamos haciendo ya nuestro juego en relación a las variantes PVC, índice cardíaco, gasto cardíaco. Clínicamente podemos utilizar marcadores de hipoperfusión, lo veremos más adelante. Clínica, como está aumentada, como comentó la doctora Marlene, la cuestión renal, la cuestión cardíaca, pero también tenemos estas herramientas que utilizamos de manera específica. El doctor Shoemaker, en relación a los artículos en relación a la saturación venosa central, comentaba que cuando ustedes hacen un reto de líquidos, ya sea para delta de CO2 o tenemos una CB2 menor de 60, cuando ustedes dan un reto de líquidos de cualquier manera, un aumento más del 5% de la saturación venosa de oxígeno nos habla que es un paciente que responde al volumen. Y por consiguiente, si tenemos un paciente que tiene 8 milímetros de mercurio de delta de CO2 y disminuye a 4, es un paciente respondedor. Entonces, estas dos variantes nos pueden ayudar sin utilizar otras cosas, que el paciente va por buen camino, lo estamos llevando a metas indirectas de oxigenación, aunque ya sé que dije que es un método indirecto de oxigenación tisular, pero nos va a llevar a saber que hay aumento del flujo sanguíneo, que hay aumento del gasto cardíaco, que hay una disminución en la extracción crítica de oxígeno. En este artículo, llevado por el equipo de terapia intensiva del grupo ABC, o el grupo juvenal, pueden ver que la mortalidad en un grupo de 66 pacientes, 40% de pacientes, más del 35-40% con un delta alto tenía una mortalidad altísima, casi del 40-35%. Y aquí pueden ver en esta relación en la medición que hicieron en delta de CO2 a la inicial y a las 24 horas, cuando el delta de CO2 se encuentra en menor de 6 milímetros de mercurio, tiene una significancia estadística menor del 0.05%, como pueden apreciar. El lactato es algo súper bien conocido en relación a como un marcador de oxigenación. Recuerden que se da en relación al ciclo anaeróbico, y lo que buscamos siempre en nuestra reanimación es la depuración del lactato. Llevar una depuración del lactato adecuada a las estrategias de reanimación lo llevará a decir que el paciente tendrá menor mortalidad y va de la mano en la oxigenación. Entonces ya tenemos saturación venosa central, tenemos delta de CO2 y tenemos lactato. Siempre utilizar 2 o 3 de estas, eso es muy importante. La saturación venosa central, recuerden que se puede afectar por varios factores específicamente, por eso la saturación venosa central tiene que ir junto con un delta o con un lactato.
Entre más herramientas tengamos para decir con qué un paciente va a responder, mejor podemos vislumbrar hacia dónde va nuestro paciente. Entonces lleven esto siempre de la mano. Ahora vamos, el DO2, como les había comentado, que es el aporte de oxígeno, pero ¿qué es el aporte de oxígeno? Seguramente se preguntarán. El aporte de oxígeno es, literal, es el aporte de oxígeno que da el corazón por minuto. ¿Ok? Eso es extremadamente importante, ese es el DO2. Y de ahí, quiero que pongan mucha atención a esta diapositiva, va a depender específicamente de multiplicar CO2, que es el de la fórmula, que es el contenido de oxígeno arterial, por el CO, que es el gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno depende de muchas variantes específicamente, pero depende de la saturación venosa central, depende del HB2, pero dentro de su fórmula de manera específica va a estar la saturación de oxígeno, la hemoglobina, la PA2. El gasto cardíaco, como pueden ver, depende mucho del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y depende de precarga, depende de poscarga, depende de contractilidad específicamente, y de todas estas variantes. Adelante voy a mostrarles, voy a rezarme un poco en relación a esta fórmula. Cuando tienen la fórmula del contenido de oxígeno, como pueden apreciar, depende de hemoglobina, saturación y la PA2. Cuando ustedes tengan un paciente con una saturación venosa central menor de 60, específicamente, siempre piensen en la fórmula de contenido de oxígeno y traten de buscar metas. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene una PA2 menor de 60, traten de mejorar esta PA2. Y seguramente, si toman electrosagometría, mejorará esta saturación venosa central. Si tienen un paciente con una hemoglobina menor de 7, otros dicen menor de 8, al mejorar el aporte de hemoglobina, seguramente al tomar otro control gasométrico podrán ver una respuesta en relación a la saturación venosa central. Otro punto, cuando el paciente tiene TAM menor de 65 y todo con inicio inotrópicos, todo, seguramente este parámetro mejorará. Cuando tenga el gasto cardíaco bajo y tenga la saturación venosa central baja, seguramente este parámetro mejorará. El punto, y recordarles de qué depende esta fórmula, y la idea que quiero llevarles, cuando vean una SB2 menor de 60, piensen en la fórmula del contenido de oxígeno, y son las siguientes variantes: hemoglobina menor de 7, ¿ok? PA2 menor de 60, saturación menor de 90%, gasto cardíaco bajo o tensión arterial media menor de 60, son las 5 condiciones que ustedes tienen que mejorar de la fórmula de contenido de oxígeno, y eso va a tener una repercusión favorable en relación al suministro de oxígeno, al aporte de oxígeno y en relación a la saturación venosa central. Nunca olviden ese apartado porque es extremadamente importante. Les voy a repetir: tensión arterial media menor de 65, PA2 menor de 60, saturación menor de 90%, hemoglobina menor de 7, otros libros dicen de 8, y gasto cardíaco. Si mejoran estas 5 variantes, es decir, ya le pasé líquidos, ya le pasé inotrópicos, ya le puse vasoconstrictores, ya le mejoré la oxigenación, ya le mejoré la tensión arterial media, ya le mejoré la hemoglobina, ahora me falta bomba. Entonces tienen que ir con esas estrategias subsecuentemente y tendrán éxito en relación a la fórmula del aporte de oxígeno. ¿De qué depende todo esto? Y reitero, ya que di esta idea, generalmente la SB2 o la SCB2 dependerá del aporte de oxígeno, la demanda de oxígeno. Al estar baja tenemos que pensar en todas estas variantes, y cuando está alta tenemos que pensar en estas variantes. Algo muy común y más raro, generalmente cuando el paciente pues se encuentra estable, el VO2 es el consumo de oxígeno. Generalmente el dolor puede llevar a un consumo de oxígeno, la agitación puede llevar a un consumo de oxígeno, el shivering, que se presenta más común en pacientes que salen de procedimientos quirúrgicos, allí lleva el consumo de oxígeno, la fiebre. Entonces son variantes que hay que ir investigando. La VO2 literal es el consumo de oxígeno que tiene cualquier tejido por minuto, ¿ok? Y
La DO2 es el aporte de oxígeno a pesar de que te está sangrando, si tiene hipoxia, si tiene falla cardíaca. Cuando te encontramos una SB2 alta, el aporte, generalmente lo que podemos y lo que realmente nos encontramos son pacientes sépticos, son pacientes que tienen el consumo de oxígeno bajo, que están hipotérmicos, que tienen básicamente sedación. Van a haber pacientes que están sedados y lo más característico es verse saturaciones centrales arriba de 80%, es algo muy común. Y inotrópicos también va a llevar, como decían también, pacientes que se encuentran hiperinámicos también van a encontrarse con una DO2 extremadamente alta, específicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Varias ideas. Ya tenemos la idea que es el aporte de oxígeno, que es el DO2. Ya tenemos la idea que es la VO2. Y el EOR, que es el índice de extracción de oxígeno, es el cociente de la VO2 entre la DO2. Recuerden que el valor va de 22 a 33%. Cuando generalmente tenemos un aporte de oxígeno, tenemos un paciente que se encuentra en ese estado de choque, realmente llegará un momento que será totalmente dependiente del aporte. Pero también llegará un momento que ya llevar a variables suprafisiológicas ya no van a funcionar. Entonces realmente va a haber una independencia en relación al aporte y se dispararán todos los mecanismos anaerobios para cuando el paciente ya se encuentra compensado. Lógicamente, si no llevamos a un aporte de oxígeno adecuado y el consumo esté extremadamente alto, este aporte será tan mínimo que llegaremos a una situación crítica con el paciente. También lo que buscamos de manera específica para poder tener esta compensación es tener una adecuada reanimación de líquidos, de que dependerá de la complicación que estemos tratando, de la hipoperfusión y de la isquemia que tiene el órgano, y dependerá específicamente del tiempo que estemos reanimando. Reanimar también lleva a edema, y edema específicamente lleva también a más daño a nivel general. Recuerden que los fluidos son fármacos, y entre más edema podemos llevar al paciente a más isquemia. Entonces todo este aporte, este consumo dependerá de un equilibrio del total de líquido que llevemos en la reanimación. Ahora que ya tenemos más ideas, tenemos que ir incrementando la dificultad de abordaje del estado de choque. Doctor Montero, ¿podría apoyarnos en esta gráfica, por favor? ¿Y qué? Doctor Montero. En el cardiogénico, el lactato tendría que estar elevado. Perfecto. Ahora, regresando a la idea en relación que la extracción, del índice de extracción de oxígeno, que es el cociente del VO2, que es el consumo de oxígeno, entre el aporte de oxígeno, ¿cómo estaría en un paciente cardiogénico u hipovolémico? ¿Estaría alto? Perfecto. ¿Cómo estaría la saturación venosa central? Esa la tendríamos baja. Perfecto. ¿Y cómo sería el delta de CO2? Estaría alto. Excelente. ¿Algún otro médico residente que no sea Perlita o el doctor Mariano? Yo, doctor Cristian. Adelante, Cris. ¿Cómo estaría un paciente que se encuentra anémico, hipoxémico? El lactato estaría alto. Perfecto. ¿El índice de extracción de oxígeno? Igual alto. Excelente. ¿La saturación venosa central? Baja. Muy bien. ¿Y el delta de CO2? Creo que sería igual alto. En este paciente, pues básicamente estaría bajo. Recuerda que básicamente todos estos pacientes anémicos, recuerden, el delta de CO2, recuerden que es flujo, y el flujo parte en relación a la hipercapnia tisular, depende del efecto Haldane y depende de la curva de la disociación de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina es un factor importante en relación al delta de CO2. ¿Ok? Doctor, gracias. Perfecto. ¿Otro médico que se encuentre por ahí? Cadete puede participar sin problema. Yo, Palacios, doctor. Adelante. Choque distributivo. El distributivo en cuanto al lactato, pues lo podemos encontrar elevado. Excelente. ¿Cómo sería el consumo, el OR, que es índice de extracción de oxígeno? También lo tenemos que encontrar elevado. Aquí es muy importante. Recuerden que en estos pacientes va a estar bajo.
llega un momento en el choque distributivo que este consumo de oxígeno va a ser crítico. Recuerden que siempre va a estar menor del 22%, y si no hacemos una reanimación general, podemos llegar a EOR crítica, que es menor de 5. Entonces, la OR en este grupo de pacientes va a estar bajo. ¿Cómo está la saturación venosa central? Igual debe de estar baja. En estos pacientes, recuerden, como lo vimos en las diapositivas, generalmente son pacientes que van a estar, que no es CV2 altos, van a ser pacientes hiperdinámicos. Generalmente lo más común encontrarlos de manera inicial. ¿Ok? ¿Y el delta de CO2? Va a estar elevado. Excelente. Y vamos a la última, que es la citopática, que es que realmente nos gusta a los médicos internistas hablar de tipo de choque citopático. Otro médico residente que quiera participar, o Carete, adelante. Hola, Doc, soy Denia. Adelante. Bueno, en cuanto al lactato, ¿estaría elevado? Perfecto. Ahí Adelante. en la extracción, el índice de extracción de oxígeno estaría bajo. Excelente. La saturación venosa estaría alta. Muy bien. Y por último, en el delta CO2 estaría bajo. Perfecto. Entonces, realmente en esta parte del citopático el paciente ya está básicamente muerto. Entonces, lo más común cuando no hacemos una reanimación efectiva, específicamente tenemos todos estos valores. Entonces, como pueden ver, empezamos de variables generales y nos hemos ido a variables cada vez más complejas, pero las variables que les acabo de comentar son las principales en un estado de choque, son las principales que tienen que aprenderse. ¿Hasta el momento alguien tiene alguna duda en relación a lo que hemos hablado? Perfecto, continuamos. Ya que vimos todo esto, pues habrá que hablar ya también de predictores clínicos. Realmente se han hecho varios estudios. Realmente el médico general o el médico comúnmente tiene realmente buscamos mucosas para buscar si se está deshidratado, buscamos cómo está la turgencia de la piel. Se han hecho varios estudios en relación en que realmente si valorar las mucosas es una adecuada opción, si valorar la deshidratación a nivel de la lengua, etcétera, etcétera, son las mejores formas de abordar esto. Pues recuerden que todo hecho que no se aborda así. Eso es muy subjetivo decir está seco de esta manera. Entonces necesitamos variables objetivas. Sin embargo, la palpación es una forma adecuada para evaluar el estado de choque. Generalmente tenemos el score o the Molley sign, este score de moteado. El score de moteado nos da cierto pronóstico de mortalidad específicamente, ya está muy demostrado. La siguiente gráfica de supervivencia de Kaplan-Meier, cuando tenemos un score que va de 4 y 5, pueden ustedes apreciar que la sobrevida es menor del 20% específicamente. Un score de 2 o 3, la sobrevida va disminuyendo per se de acuerdo a los días de estancia en UCI. Pueden apreciar que si mantener un score de 4 o 5 en el día 2, lleva una mortalidad del 20%. ¿Okay? Y el score tiene 1 al tercer día, pues se mantiene con una sobrevida básicamente del 80%. Y en relación al Molley sign, en relación a su puntaje, pueden ver en lo que es la primera gráfica en relación a los intercuantiles, un Molley sign de 4 o 5, pues lleva también tiene significancia en relación al si tiene anuria o no, también tiene efectos sobre el lactato, un incremento casi de 15 o 10 en relación, si se encuentra con un Molley sign de 5 puntos. El gasto cardíaco también corresponde a menor en relación a 4 o 5, y el SOFA, como pueden apreciar, 4 o 5 puntos nos lleva a un SOFA extremadamente alto. Entonces, utilizar variables clínicas en relación a si se encuentra hipoperfundido es una práctica clínica adecuada en relación al abordaje de choque. Y esto es un resumen en general lo que vimos en relación a todo. Ya vamos a la mitad, aguanten un poquito más, pero bueno, si tenemos una saturación venosa, tenemos un paciente que tenemos metas de TAM de 60, tenemos una concentración de lactato menor de 2, vamos a abordar la saturación venosa central. ¿Ok? Entonces, regresando a la fórmula de contenido de oxígeno, tenemos saturación de oxígeno, tenemos hemoglobina, tenemos TAMS, tenemos gasto cardíaco, tenemos las variantes principales para la fórmula de una saturación venosa central baja. Si se encuentra
baja específicamente, buscamos saturación. Si logramos oxigenar y llegamos a metas de oxigenación, específicamente, pero vemos que el paciente persiste con un delta de CO2 alto, utilizamos un fluid challenge, y para ver si es respondedor de líquidos. Si responde, fue hipovolémico. Si no responde, nos vamos a bomba, específicamente, y utilizamos inotrópicos. Que hace también que no regresemos y podemos utilizar inotrópicos, pero sería el abordaje principal. Si el paciente se encuentra con hemoglobina menor de 8 y otros líquidos menor de 7, transfundir. Y si el paciente tiene de manera inicial una SBO2 y un delta de CO2 básicamente bajo, pero vamos a pensar que se encuentra el paciente ya con tendencia a la hipoxia citopática. Entonces, específicamente, recuerden las variantes de contenido de oxígeno, y cuando tengan una SB2 bajas menor de 60 específicamente, otros libros utilizan 70, pero generalmente ya en nutrición utilizamos SB2 abajo de 60. Los libros los van a ver con 70. Independientemente como sea, piensen en las 6 variantes en relación a la fórmula del contenido de oxígeno y podrán ustedes reanimar y oxigenar mejor a su grupo de pacientes. Esas son todas las estrategias que podemos tener en relación para mejorar el aporte y medir el consumo de oxígeno. Tenemos el índice cardíaco, el volumen latido, tenemos la variedad de presión de pulso, tenemos la variedad de volumen sistólico, tenemos la saturación venosa central, la saturación venosa mixta, tenemos el límite de CO2, el volumen diastólico final global, tenemos el índice de extracción de oxígeno, tenemos la espectrometría octagonal, tenemos el lactato y tenemos igual el NIS, que son variables que nos van a básicamente ayudar a medir estas estrategias de DO2 y aporte. Generalmente cuando nosotros, para entender todo esto, también tenemos que entender la curva de Farney-Starling. Así como vemos que son pacientes que son dependientes de volumen, también va a haber una precarga dependencia. Pacientes que van a tener una adecuada respuesta en relación cuando damos precarga, pero habrá un momento en que esta precarga ya no va a ser necesaria, y es cuando básicamente estamos reanimando, y lo único que vamos a hacer es nada más a llevar a una sobrecarga hídrica, al aumento de las cámaras cardíacas, y llevar a más daño del que estamos ya haciendo de per se, lo que ya tiene el paciente per se. Y subsecuentemente, igual, cuando nosotros estamos reanimando, el corazón va a ser de manera inicial, al momento que estamos precarga, va a haber un mejoría del volumen latido, pero igual va a haber un momento que ese volumen sistólico va a llegar a su máximo, y la curva de Farney-Starling básicamente no va a ser el efecto que básicamente tiene en relación al volumen sistólico. Entonces hay que reanimar de manera adecuada. Va a haber un momento que ya no va a ser necesario llevar llevar más líquidos, y el edema va a llevar a más daño de manera específica. Tenemos varios métodos de medición, específicamente métodos invasivos, no invasivos, y tenemos variables dinámicas y estáticas. Actualmente las variables estáticas, como son la PSP y la PVC, son variables que ya no utilizamos porque alteran de manera específica por muchas variables, justamente que son las variables dinámicas las que más utilizamos de manera general. Para poder entender eso, tenemos varios traductores que ya muchos ya han estado en contacto. Tenemos traductor curvilíneo, tenemos el traductor lineal y el sectorial. Realmente entre menos hertz, pues básicamente va a ser mejor la resolución y va a ser mejor la penetración para elaborar. Cada sonda está hecha para cada órgano de manera específica, y entre menos hertz, pues básicamente tenemos una mayor penetrancia. Una forma de valorar si el paciente se encuentra con sobrecarga, si tiene neumotórax a tensión, si tiene un choque cardiogénico, etc., es por medio del abordaje pulmonar. ¿Sí? Hacer un abordaje pulmonar por medio de ultrasonido nos ayudará. Como pueden apreciar específicamente en esa gráfica, pues tenemos un paciente que tenemos el punto A, que es la mano que se encuentra apical, el punto B, que se encuentra abajo, y tenemos el PLAX, que se encuentra básicamente en la línea axilar posterior. Lo que buscaríamos es, automáticamente tenemos que buscar el cuerpo aquí puede ver la imagen de un vampiro, de un murciélago. Buscaríamos el cuerpo del murciélago, y lo que tendríamos que ver, las líneas horizontales son líneas A, y las partes laterales pues básicamente
son partes anecoicas. Pueden ver que el abordaje en relación del ultrasonido tiene una alta sensibilidad y especificidad en relación a buscar cualquier síndrome de congelación, pero el punto que quiero llegar es que si un paciente está sobrecargado de manera específica, buscaríamos estas líneas que se pueden encontrar en el punto A, punto B, que son las líneas de cometa o son la línea o el signo de la cascada. Más de 3 líneas de manera apical y más de 5 líneas en el punto B son significativas para decir que un paciente que se encuentra con sobrecarga, y también nos llevaría a decir que el paciente ya tiene una reanimación de manera excesiva. Así luego también hay que tener mucho cuidado porque la presentación de estas líneas B también nos puede decir que el paciente tiene enfermedad intersticial, que tiene neumonía, que está algo organizado de manera específica, y entonces también tener cuidado. Entonces es una herramienta más que podemos utilizar como estrategia de reanimación. Ahora, de manera importante, otro marcador que utilizamos y que el médico internista, y ya todos los médicos tienen que saber, pero el médico internista altamente obligado, es saber utilizar también lo que es la densidad de la vena cava. En este ejemplo, como pueden apreciar, cuando tenemos un paciente que tiene más más del 18%, es un paciente que se puede decir que es un paciente que requiere líquidos. Como pueden ver en la imagen superior, pueden ver que la vena cava se encuentra básicamente colapsada. ¿Cómo sacar la densidad de la vena cava? Ahorita voy a poner un video, no sé si se cansa de ver, pero vamos a ver si corre. Bueno, hay error básicamente ahí en el video, pero básicamente como pueden ver, colocamos la sonda en un eje, lo que es vertical, a nivel lo que es el apéndice sifoide, básicamente en esa área, y en esa zona van a poder ver cómo se insona la vena cava, y al medir esas cuestiones claramente podemos tener la distancia. Lo que hacemos es medir el diámetro mayor menos el menor entre el menor por 100, y eso básicamente nos va a dar lo que es la densidad de la vena cava. Ahora también tenemos mediciones, el índice de densidad es muy importante, solamente se hace en pacientes intubados, pero el índice de colapsabilidad se puede hacer en pacientes que se encuentran en un modo espontáneo, que básicamente están despiertos, y tiene básicamente el mismo mecanismo. Realmente lo que utilizamos básicamente si se encuentra mayor de 48%, es un paciente que va a responder a volumen. Otros libros dicen que 33% en artículos, y aquí cambia. Ustedes realmente miden el diámetro mayor menos el menor entre el mayor y lo multiplican por 100. Tener 48% al pasar líquidos, lógicamente este porcentaje va a disminuir, es básicamente que el paciente es respondedor a volumen. Ahora tenemos otros marcadores que utilizamos, como es la velocidad integral del tiempo, que se encuentra básicamente en nuestro abordaje ecocardiográfico. Esta se llama la Face Card, es una carta que utilizamos todos cuando estamos empezando a utilizar el ecocardiograma. Estas son las variantes que podemos utilizar: un subcostal de 4 cámaras, una apical de 4 cámaras, etc. Realmente el que más utilizamos es el de 4 cámaras. El ICB es un subrogado del volumen sistólico. Generalmente buscamos lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hacemos nuestras mediciones de manera específica, y veremos en el modo pulsado continuo, veremos este espectro específicamente. Esto es el ITB. Al medirlo, un ITB mayor de 16, de acuerdo que es el parámetro de la Sociedad de Medicina Crítica, es un paciente que tiene un adecuado volumen minuto. Menor de eso, es un paciente que le falta volumen, tiene falla de bomba de manera específica. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos 16 y nosotros tenemos 14, le pasamos volumen, y el paciente tiene una respuesta significativa más del 10%, estaremos ante un paciente que quiere decir del 14 aumentó a 18, es un paciente que respondió a volumen. Entonces, hasta el momento tenemos ya varias estrategias de reanimación. Tenemos el ITB con un corte 16 que tiene que tener una respuesta más del 10%. Tenemos la velocidad de la vena cava inferior en un modo espontáneo en un paciente que está despierto. Si tenemos un paciente que tiene 48% inicial, pero bajó específicamente a 30%, es un paciente que respondió a volumen porque la respuesta fue más del 10%. Si tenemos un paciente con una desensibilidad de la vena cava del 18%, pero se nos fue posteriormente un reto de líquidos al 10%, tuvo una respuesta
respuesta mayor del 10% es un paciente que respondió al volumen de manera específica. Tenemos los métodos invasivos y tenemos el Swan-Ganz. El Swan-Ganz actualmente se había considerado como el método gold estándar en relación a la reanimación de líquidos. El Swan-Ganz, como pueden ver, se compone de manera específica por un termistor que va a medir básicamente la respuesta a líquidos a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Tiene un lumen de distal que solamente nos ayudará para básicamente medir la presión arterial pulmonar. Tiene un lumen azul que nos ayuda a medir la PVC y tiene otro lumen que nos ayudará a inflar el balón. Generalmente, como pueden ver de manera específica, el termistor que nos ayuda a medir la temperatura, que quiere decir cuando nosotros hacemos un reto de líquidos con Swan-Ganz, pueden ser con soluciones frías o calientes. Entonces nos mide específicamente por medio de la fórmula de Stewart-Hamilton, que mide realmente la respuesta del líquido, qué tanto tarda en llegar ese líquido en relación al tiempo, en relación a la ley de Laplace. Cuando se entra esta respuesta nos va a permitir medir cavidades derechas y cavidades izquierdas específicamente. La jeringa básicamente tiene 1.5 mililitros y es con lo que se insufla ese globito. Generalmente cuando estamos colocando un Swan-Ganz, colocamos primero lo que es vamos introduciendo el catéter, utilizamos la aurícula derecha, posteriormente vamos a ventrículo derecho, nos vamos a arteria pulmonar y posteriormente enclavamos en lo que nos va a dar la presión capilar pulmonar. Cuando vamos en la aurícula derecha veremos las ondas A, C, X, V, Y, nos va a decir que estamos en la aurícula derecha, y es el ejemplo que tenemos ahí en esa imagen. Cuando estamos en el ventrículo derecho van a aumentar más, específicamente 3 o 4 veces más las ondas, y nos dirá que estamos en ventrículo de manera específica. Cuando ya estamos en arteria pulmonar, básicamente nuestra curva va a tener una onda dicrota específicamente, y cuando llegamos ya a la zona de enclavamiento pulmonar veremos las ondas A, C, X, V, pero ahora de la aurícula izquierda. Y aquí es cuando tenemos ya la medición de la presión de la arteria pulmonar. Es muy importante entender que cuando nosotros enclavamos vamos a medir todo lo que es, vamos a medir el flujo anterior a las cavidades izquierdas y nos va a decir todos los parámetros izquierdos. Estos son los parámetros que mide el Swan-Ganz, mide tanto cavidades derecha y izquierda, y son todos los parámetros que hemos platicado en la clase, a excepción del agregado que va a ser las resistencias vasculares pulmonares. Actualmente el catéter de Swan-Ganz por el doctor Paul Mori, que igual que los exponentes en relación a medicina crítica, el Swan-Ganz en la época general ha sido el método de gold estándar en relación de las estrategias de reanimación específica por los años. Muchas escuelas las siguen utilizando, pero para muchos ya está en desuso porque es un método invasivo. Y ese artículo en la relación que tiene, como pueden ver, el obituario, que tiene una manera crítica de decir el doctor Paul Mori, realmente le da un fin al Swan-Ganz, porque actualmente la mejor forma de reanimar de una manera no peligrosa, de una manera adecuada, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, es el ecocardiograma. Pero sin embargo salen más artículos y actualmente no hay, o sea, si sigues utilizando el Swan-Ganz y lo sepas utilizar, no hay ningún problema. Hay escuelas que utilizan otras estrategias de reanimación, como son los métodos de termodilución transpulmonar. El Swan-Ganz utiliza el método de termodilución, y los métodos actuales utilizan el método de termodilución transpulmonar. Por ejemplo, el sistema PICO, que es el que utilizo en mi otro hospital, utilizamos un catéter venoso central y utilizamos una línea arterial, es un catéter especial que va a nivel femoral. Utilizamos igual la misma estrategia de pasar un líquido frío a cierta velocidad, cierta cantidad de líquidos con la misma fuerza que ya está establecido, y nos va a permitir medir todas las variables que hemos visto. Sin embargo, ya hay algunas nuevas específicas como el gasto diastólico renal global. Tenemos el ELWI, que específicamente el ELWI, que es el líquido extrapulmonar, que de 3 a 7 que nos va a decir que el paciente está sobrecargado de líquidos. Entonces, independientemente de las estrategias que ustedes utilicen, ya sea un método básico como es la parte clínica, si utilizan solamente un catéter central, un delta de CO2, utilizan la parte clínica, que es solamente medir la frialdad y ver si tiene datos de signo de moteado, es una estrategia adecuada. Lógicamente se podrá enriquecer
si ustedes utilizan más variables, entre más variantes tengan, entre más variables, entre más formas de tratar un estado de choque, van a poder sacar más adelante a su paciente, vas a tener un mayor y un mejor pronóstico. Recuerden que nosotros tratamos un paciente, no solamente es tratarlo en la fase aguda, también hay que pensar en la fase de básicamente en la fase de remisión con el paciente. Estamos desescalando todo el tratamiento, saber con qué capacidad pulmonar va a quedar, saber con qué capacidad cardíaca va a quedar, ¿sí? Recuerda que hay síndromes todavía posteriores. Nosotros en terapia intensiva reanimamos a cabo el paciente de la mortalidad, pero generalmente hay todavía un tiempo de evolución adecuada que el paciente tarda más tiempo hospitalizado. Ahora, básicamente esta es la última diapositiva, y después veremos la siguiente parte, que va a ser líquidos. Como pueden ver, es una clase compleja, una clase larga. Traté de resumir los puntos principales en relación de cómo abordar un estado de choque de manera específica, pero nunca olvidar esas etapas. Realmente está la mnemotecnia Rose, que básicamente ya muchos saben, pero pues bueno, en esta misma diapositiva, que es lo mismo que Rose, tenemos la etapa de salvamento, la etapa de optimización, la etapa de estabilización y la etapa de desescalamiento. Que la mnemotecnia Rose solamente es R de reanimación, O de optimización, S de estabilización y D de desescalamiento. En la etapa inicial estamos obligados a utilizar todas las medidas y todas las herramientas que tengamos para salvar y estabilizar al paciente. Utilizando la mnemotecnia V, y P. Y si primero tratar y luego investigar, estaremos en esta etapa de salvamento. Después estaremos en la etapa de optimización, que es optimizar toda la oxigenación, optimizar nuestro gasto cardíaco, optimizar más nuestro SB2, mejorar nuestra depuración de lactato. Después en la etapa de estabilización, donde ya tenemos todo el soporte orgánico, ya estaremos en la etapa donde ya las complicaciones se minimizaron, y en la etapa de desescalamiento, donde básicamente estaremos haciendo un wheeling de todo lo que tengamos específicamente. Uno de los errores principales de manera inicial es utilizar diuréticos en la etapa inicial de reanimación, o utilizar un tratamiento de soporte destructivo de la función renal. Primero reanimen, no se preocupe. Ya vieron que ya hay que tenemos varias herramientas. ¿Qué quiere decir? Tenemos un paciente que llega con nosotros, ya lo tenemos con una adecuada saturación venosa central, ya lo tenemos con un adecuado lactato que va depurando, ya tenemos un buen delta de CO2 de manera específica, ya está menos con signo de moteado específicamente. Estos datos nos llevarán a decir que el paciente ya no requiere más líquidos, ya no requiere algún tipo de estrategia de manera específica. ¿Ok? Ahora, otro de los puntos principales en los maniobras de reanimación, si el ITB igual está básicamente ya de 16, más de 16, tenemos una distancia de la cava de 10, tenemos una colapsabilidad ya de 30, igual ya no va a requerir líquidos o ningún tipo de estrategia de manera primordial. Y ahora, si estamos utilizando un sistema de Swan-Ganz, un sistema lico-pico, y ya todo nuestro ELWI está en parámetros normales, nuestro trabajo del ventrículo izquierdo está normal, etcétera, nuestra PCP se encuentra en metas de 6 a 15 específicamente, la PVC se encuentra normal, es un paciente que ya no requiere líquidos, ya no requiere ningún tipo de estrategia de reanimación. ¿Ok? Lógicamente recuerden que el tipo de choque que más nos enfrentamos es el distributivo. El choque cardiogénico tendrá su manejo per se, pero lógicamente si el choque cardiogénico, cuando utilicemos un inotrópico, tendrá que mejorar nuestra PVC, tendrá que mejorar nuestra PCP, tendrá que mejorar nuestras resistencias vasculares sistémicas cuando fuimos utilizando, conforme vayamos progresando utilizando o optimizando a nuestro paciente. Es un paciente con choque obstructivo, con una TEP masiva, hay que estrombolizarlo de manera aguda o hacerle una trombectomía de manera general in situ, pero igual todo eso, nuestro gasto cardíaco, nuestros índices tendrán que ir mejorando conforme a las estrategias que vayamos utilizando. ¿Ok? Es una clase extremadamente compleja, sin embargo, es extremadamente interesante. Nos llevaría pues a hablar de todos los tipos de choques de manera específica, pero esto es una manera general de cómo abordar a nuestros pacientes. Generalmente, reitero, ya todos los médicos estamos obligados a utilizar el ultrasonido. Aquel médico que no sepa utilizar el ultrasonido está fuera de la jugada. ¿Ok? No es forzoso saber el Swan-Ganz, no es forzoso saber los sistemas de termodulación transpulmonar, porque ya son cosas extremadamente avanzadas, pero el médico internista que
trate a un paciente de manera específica, tiene que saber utilizar el ultrasonido. Ustedes no se pueden quedar sin saberlo. Cuando pase todo esto de la pandemia, ya le había comentado a José Remás que tengamos algunos talleres ahí de reanimación de manera específica de cómo utilizar el ultrasonido. Ya vi que muchos ya saben utilizarlo. Solamente es cuestión de utilizar, agarrar el eco y practicar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Espero que no haya quedado, pues nada, mejor me fui un poco rápido. Pues tienen alguna duda, adelante pueden preguntar, ¿vale?